buenas tardes y bienvenidos al séptimo programa de TNO Sports por tnoradio.com, su programa deportivo semanal con lo mejor del mundo del deporte, la opinión y el análisis de todos los eventos deportivos de la semana. Antes de presentar al equipo de trabajo, vamos a empezar por presentar al equipo de trabajo. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, el operador técnico una vez más Ángel Bravo, y tenemos un estreno, tenemos una novedad dentro del equipo de trabajo en la asistencia de producción, mi amigo Roberts Alcubilla, y quien habla para todos ustedes, su host, su anfitrión, Juan Miguel Márquez, y además me vuelve a acompañar, por supuesto, la Javipedia, Javier Rivera, narrador. Aquí se ríen, pero así le dicen, e inclusive en otros medios de comunicación también, ya es un apodo totalmente reconocido para Javier Rivera. Bienvenido, Javier. Feliz día también para ti, Juan, para toda la audiencia. Bueno, un día como siempre con mucha información, pasó mucho durante la semana y en especial en el mundo del fútbol porque fue fecha FIFA. Así es, así que mucho fútbol internacional. De hecho, vamos a hacer un repaso breve de la agenda. Vamos a empezar con lo que ha sido la Vinotinto, tanto la Vinotinto juvenil como la de mayores. La final del torneo Maurice Revelo es el día de mañana. Venezuela la jugará ante la selección de Francia. El amistoso que sucedió ante la selección la selección de mayores jugó contra Arabia Saudita. Hay que repasarlo. Hay que repasar lo que viene siendo la jornada 16 del fútbol nacional, de nuestro fútbol. Fútbol internacional ya luego para el segundo bloque. Hay que hablar de las previas, de las repescas intercontinentales que quedan pendientes, los últimos dos cupos para Qatar 2022. Hay que hablar un poco acerca del caso Byron Castillo, que estuvo despertando cierto interés, sobre todo al final de la semana. Tenemos que hablar de otros resultados internacionales, ya que también hay UEFA Nations League y CONCACAF Nations League también. Y finalmente iremos a otras disciplinas. Hablaremos de los venezolanos más destacados en las grandes ligas. La final de la NBA que continúa anoche fue el juego número 4 de esta serie entre Celtics y los Warriors. Hay que hablar de Rubén Limardo y del equipo de esgrima en los Panamericanos de esgrima en Asunción, Paraguay, y por supuesto hablar de el monstruo Naoya Inoue, que sigue aumentando su récord invicto como boxeador en la categoría de peso gallo, unificando además títulos, pero ya vamos para allá. Y sin más que agregar, arrancamos la edición del día de hoy de TNO Sports. Tenemos que comenzar por la Vinotinto Sub-21 en el torneo Maurice Revelo. La última vez que hablamos de este tema, habíamos dicho, bueno, el día domingo juega la selección ante Ghana. Claro. Estaban estas reglas que están establecidas en este torneo, que si en caso de empate se va a penales y el equipo que gane los penales gana un segundo punto. No es como lo tradicional, que es que se empata, un punto para cada uno. No, se empata, el punto está asegurado y el segundo punto se juega en la tanda de penales. Y además se dio el partido por etapa de semifinales, en donde Venezuela logró superar también en los penales a la selección colombiana. Ya estamos viendo imágenes, por cierto, de lo que fue ese partido. Una de las oportunidades de las últimas del partido con Yeriel de Santis y se la tapa el portero Castillo, que sería sustituido de cara a la tanda de penales de este partido por el portero Marquínez. En una jugada muy parecida a lo Luis Van Gaal con Tim Krul. Claro, tal cual. Y luego en los penales parecía que el cambio había dado resultado porque el primer penal de Dani Pérez lo falló. Ya aquí estamos viendo el final de la tanda, que ya estábamos en muerte súbita. Andrés Ferro anota su penal y finalmente el penal errado de la selección colombiana, que le termina dando la clasificación a la selección nacional de Venezuela a esta final del torneo Maurice Revelo. Primera vez que participa Venezuela y como representante de Conmebol, iba a ser o Colombia o Venezuela, pero logra poner su nombre a la selección nacional de Venezuela dentro de la gran final. Sí, lo primero, y que quizá pueda resultar hasta jocoso, es que Venezuela está buscando fuego internacional y tuvo que jugar contra Colombia. Ajá. El rival de toda la vida, que juega al lado, que puede jugar cualquier día de la vida, pero bueno, finalmente fue parte del calendario y tuvo que jugar contra el conjunto de Colombia. El punto cierto es que para un inicio de proceso, para una selección que está todavía en formación, en acoplar piezas, en conseguir un funcionamiento, le cae del cielo esta oportunidad de jugar una final de un torneo prestigioso, ante un rival además que va a ser seguramente de mucha exigencia, Francia, posiblemente el mejor equipo del torneo. Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy interesante lo que ha hecho la selección nacional, más allá de que luego ciertamente cada partido va a tener su matiz, va a tener diferentes situaciones. Por ejemplo, contra Colombia, la selección tiene el peso del partido y no marca goles. Claro. Y es un equipo que tiene el caudal ofensivo, al menos teóricamente, para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de que tiene a Daniel Pérez, que tiene a Chacón, que tiene a la Cava en la banca ahora porque no es titular, pero estuvo titular un rato en el torneo. Ortega, Guaira, De Santis, entre otras piezas en la zona ofensiva, y no marcó contra Colombia en todos los partidos, a excepción de uno marcado, uno menos. En cuanto a los goles, pesa llevar por lo general la posesión de la pelota. Son detalles que se pueden ir corrigiendo con el paso del tiempo, pensando o en el sudamericano sub-20, algunos van a estar, y sobre todo en el preolímpico, que es la base que va a jugar de esta selección para el 2024. Eso es un punto importante. Luego, también es llamativo, Juan, el hecho de que hace un buen tiempo no ocurría en el fútbol nacional
otra vez una selección juvenil hace que el público del fútbol venezolano se aboque hacia la selección. Claro. Es un tema llamativo, el público estaba atento al torneo, el público ha estado además con una actitud positiva hacia este equipo, ciertamente con sus matices en el tema, por ejemplo, de Segovia, que quizás lo han magnificado más de lo que es, un jugador muy interesante que está empezando su carrera, pero ciertamente, por lo menos se da un movimiento, ciertamente no va a ser igual porque esto es un torneo amistoso, pero que trae alguna reminiscencia hace 5 años, aquel Mundial Sub-20, ¿no? Siempre en ese contexto de que es una selección juvenil y no la mayor, que de hecho jugó también en la semana. Así es, ¿no? Y de hecho me picaste adelante con el tema de la falta de gol de la selección, porque justamente te iba a hacer la introducción a ese tema, de que los últimos partidos y en general en todo el torneo ha sido una selección que ha tenido poco gol, pero no ha dispuesto de muchas oportunidades. Claro, tal cual. Han llegado muchísimo, pero bueno, entre la actuación providencial de los porteros que han enfrentado, durante este torneo, más de repente una falta de definición, porque a veces Dani Pérez ganando balones en velocidad, o el mismo Yerel de Santis en la jugada que veíamos en el video que colocaba la espalda y luego se arrastraba el balón para poder tener el mano a mano con el portero. Falta un poco de gol, de repente ahora la clave en el partido contra Francia, el día de mañana, Francia que más bien viene siendo uno de los mejores equipos ofensivos del torneo, de hecho tienen al goleador, al jugador del Bordeaux, el delantero Mara. Pensar cómo se puede de repente aguantar esta selección francesa para poder aprovechar las pocas oportunidades de las que pueda disponer la selección de repente mañana. Sí, porque posiblemente cambie el papel, ¿no? Venezuela en estos partidos, en la mayoría de ellos, ha tenido la posesión de la pelota, ha llevado el peso del partido, como bien apuntas, ha tenido las ocasiones. Ahora quizá la balanza cambie y Venezuela tenga que defenderse más de lo que ha hecho hasta ahora. Quizás esté más a prueba este chico Samuel Rodríguez, el portero, que le ha llegado quizá poco, en los penales ha respondido, eso también es una verdad. Y el partido va a ser diferente y está bien, es parte de la preparación, es un rival que teóricamente es mejor, que tiene jugadores también con recorrido como apuntas en la primera y segunda francesa, no tantos minutos como los que se acumulan en Venezuela, pero están allí todos los días y son factores que pueden servirle a la selección nacional más allá del resultado. El otro punto es que es una final y veremos cómo la puede enfrentar Venezuela, sabiéndose de que luego directamente harán penales, de que es otro contexto, de que es la posibilidad histórica de un título más allá de que es amistoso para el fútbol venezolano, que siempre tiene un valor. ¿Cómo lo puede manejar anímicamente este plantel? Porque por ahora, por las circunstancias de que en medio estuvo la pandemia, la selección sub-20 no tuvo sudamericano, algunos de estos jugadores están llegando al proceso de selecciones como tal a esta altura, no estuvieron en selecciones sub-17 o sub-15, es un cuerpo técnico nuevo, enfrentando a final inédito para todos a esta altura. Y por lo tanto veremos cómo lo pueden encarar contra Francia, que seguramente muchos estarán en ese papel también, pero ya tiene un peso específico Francia como sede del torneo, no equipo anfitrión, eso también es que diferenciar porque no es un torneo que lo arma la Federación Francesa, es un torneo privado, digamos. Así es. Y es un elemento que va a ser interesante de ver, pase lo que pase, ¿no? ¿Cómo encara este grupo de jugadores una final que no pasa todos los días? Y en un comentario jocoso se hizo realidad el meme. Decían, claro, lo decían en base a la Vinotinto de mayores, pero decían, tráiganme a Francia, sucede, no fue como mucha gente pensó. El famoso rumor que bueno. De que se iba a jugar en Cachamay contra Francia. Bueno, al final se da de una manera distinta, pero se da. Nos llegó Francia. Recordar a la gente, mañana a las 8:30 de la mañana se juega el partido por el tercer lugar entre Colombia y México, que cayeron en semifinales ambos, y luego al mediodía Venezuela ante Francia. Así que toda Venezuela pendiente de este partido mañana al mediodía entre Venezuela y Francia. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Y el torneo como tal terminó siendo para los países latinoamericanos. Argentina quedó quinto. Panamá jugó la final por el séptimo. Es decir, y la venciendo a Japón, ¿no? Argentina. Sí, y entonces, y bueno, como vemos, 3 de los 4 semifinalistas fueron latinoamericanos. Eso siempre es un tema de matizar porque el fútbol menor todavía en Latinoamérica es fuerte, compite mano a mano con los europeos mayor parte de las veces. También en el contexto de la Copa Mundial Europa, hasta hace poco no le daba importancia, era más importante para ellos el europeo, el sub-21 o el sub-19. Ahora las cosas se han ido equilibrando, pero todavía muestra de lo que es este trabajo. Y bueno, repetimos, más allá de que quizá la intención inicial no era jugar contra Colombia, Colombia mostró también, entregando 2 años de edad. Venezuela fue con la sub-21, Colombia con la sub-19. Algunos le han querido quitar importancia a esto, me parece que sí es importante, porque a estas edades todavía se nota la diferencia. Hay un proceso que está empezando en Colombia apuntando al sudamericano sub-20, el de Venezuela apunta al preolímpico sub-23. Eso también hay que recordarlo. Y que te empiezas a sentir viejo cuando, por ejemplo, hijo del goleador legendario Juan Pablo Ángel está jugando un torneo como este y tú dices, ya los hijos de los jugadores están llegando a este tipo de categorías. Seguro, tal cual. Así que hemos visto fútbol por muchísimo tiempo, la verdad. Pasamos al amistoso de la selección de mayores. Venezuela jugante del conjunto de Arabia Saudita. Habíamos ya dicho que el partido apuntaba a ser un poco diferente a lo que
que fue el partido contra Malta. De hecho, ya estamos viendo imágenes mientras hablamos de este partido. Sin embargo, hubo cosas que no cambiaron. El esquema con el que empieza Pekerman este partido fue el 3-4-3 y a diferencia del partido contra Malta no lo cambia en todo el compromiso. Jugó con sus 3 centrales y sus 2 carrileros. Sí, eso me sorprendió realmente, porque uno esperaba con un rival más exigente, que iba a tener la pelota, que te juega de otra manera, que iba a regresar a algo más clásico, un 4-2-3-1, un 4-4-2 en algún punto. Y esta prueba la hace la selección y en mi opinión no la superó. Me parece que el jugador venezolano no está aún adaptado a jugar con 3 en el fondo. Hay una matriz de opinión en los últimos días a partir del partido de Arabia Saudita. Me parece que a partir del resultado de que la selección funciona bien con 3 en el fondo, ¿no es cierto? De hecho, estamos viendo una imagen que de alguna manera ratifica esto que estamos diciendo, porque, a ver, no quiero ser polémico, otra vez digo esta frase, pero, por ejemplo, tienes a Osorio, tienes a Ferraresi y tienes a Chancellor. Chancellor de repente podría ser el que menos está rindiendo de los 3. Sí, probablemente, y tiene la ubicación más importante porque es el último. Claro. Y entonces, por lo tanto, debería ser el jugador que tenga la posibilidad de cortar, de salir jugando, de matizarla, de manejar la defensa en cuanto a los movimientos, adelantarse, retroceder. Es un jugador que además veremos cómo se da su actualidad deportiva en los próximos meses. Hoy por hoy está oficialmente libre, no tiene equipo. Veremos qué ocurre con él, si consigue un conjunto en Europa, si regresa al fútbol latinoamericano. No creo que venga al fútbol nacional. Entonces va a ser un elemento a tomar en consideración. Y lo otro es que también hay un detalle, ¿no? Se ha querido, dentro de este tema de la línea de 3, que es con 2 carrileros, hacer ver el trabajo de Murillo. Murillo es un volante ofensivo. Así es. Es un jugador de raya. Por lo tanto, puede hacer los recorridos, pero en la marca no se dio un gran trabajo para él, no se dio del todo bien. Sobre todo con una selección de Arabia Saudita que, y como se esperaba, fue muy exigente en lo físico. Estos muchachos corrieron todo el partido. Los Arabia Saudita hacían los cambios y el ritmo no bajaba. Tenían además un jugador con manejo que ya lo conocimos en la Copa del Mundo, que estuvo, como se dice en el béisbol, se tomó un cafecito en la Liga Española. Es el caso de Salem, que es el 10 de ellos, que fue el mejor de ellos en ese partido. Pero me parece que le costó a Murillo esa banda. Por otro lado, Cumana conoce la posición, estuvo a la altura, y son cosas que se han querido quizá matizar. A mí me parece que se han querido significar más de lo que fue esta victoria. Venezuela ganó, eso vale, pero las formas no fueron quizá del todo convincentes con una situación que sí estoy de acuerdo. Me parece que el cambio de Peñaranda sí sirvió. Fue útil, tomó decisiones acertadas en algún punto, generó 2 ocasiones claras, una para Rodón y otra para Aristigueta. Fue un aporte como revulsivo y puede ser una opción ahora desde ese punto de vista, como un recambio para la selección. Y bueno, decisiones acertadas. De repente hubo una sola en donde hizo una diagonal y la quiso terminar él mismo. De repente pudo haber tenido la opción de apoyarse en un compañero. A veces pesca un poco de individualidad, pero entró conectado al partido. Entró totalmente conectado al partido y le aportó algo diferente entrando desde la banca. Buena opción, Peñaranda, en ese sentido. Sí, por supuesto, y entendiendo que, por ejemplo, Bello no estuvo del todo bien en la serie, un jugador que quizá también su puesto no esté garantizado. Uno piensa que hay jugadores como el caso de Machís, cuando está otra vez disponible, Sabarino, que no viajó finalmente, jugadores que uno piensa que, o en algún caso, si consigue equipo Otero, Cariaco, son jugadores que uno entiende que teóricamente están a la par, o en algún caso por arriba de lo que es Bello en la selección, y Bello no estuvo por lo menos un rendimiento positivo, como si lo tuvo la Rotonda, como si lo tuvo Rincón cuando ya arregló como titular, ¿no? Jugadores que hay que también manejar en ese punto de vista de una selección que en general está avanzando en su trabajo. Ciertamente una cosa es cuestionar, como lo hago el tema de jugar con 3, otra cosa es entender que el equipo aprovechó las 2 semanas. Claro. Hubo una cohesión grupal, hubo movimientos que ya se empezaron a ver, y veremos cuándo se puede aprovechar esto, porque quizá de aquí en adelante una ventana como tal se pudiese dar antes de la Copa del Mundo, y tomando en cuenta si tiene Venezuela o no amistosos contra selecciones mundialistas o no, porque de resto va a ser como ha sido hasta ahora, 3 días a jugar. Esta vez hubo 2 semanas de trabajo, y de hecho me parece, Juan, que la selección, por un tema seguramente logístico, de acuerdos previos, uno echa menos que estos 5 días que quedan de fecha FIFA, Venezuela no los utilizó. Justo te iba a preguntar sobre eso, porque nosotros, previo a la fecha, para terminar este tema y pasar al fútbol, justo te iba a preguntar sobre eso. El hecho de que tenemos tantos días, de hecho en Europa están jugando entre amistosos, UEFA Nations League, partidos clasificatorios al Mundial, muchos más de 2 partidos. Claro, son 4 fechas FIFA para la mayoría, o 3. ¿No había más selecciones con quieren agendar de repente un partido amistoso? Sí, o que ocurriesen cosas como pasó, por ejemplo, con CONCACAF. Hoy va a jugar Uruguay contra Panamá B, porque cancela Jamaica, bueno, por un tema de visado, el de Jamaica, y también Zambia, que era el otro rival, por un tema de visado, de fechas, y va a Panamá con la selección B a jugar con Uruguay. Uruguay no dejó pasar, claro, Uruguay está en la Copa del Mundo, no puede dejar pasar un día, pero vémoslo desde ese punto de vista. Quizá, bueno, si no se pudo con un equipo europeo, con un equipo de otra exigencia asiático, bueno, regresemos con los rivales habituales, con CONCACAF o incluso Sudamérica. El tema es jugar. Claro. Y estos 5 días se pueden haber aprovechado con este grupo de jugadores allí, con quizá el regreso de los chicos que están hoy por hoy en Francia, por lo menos 2 días más con ellos.
Me parece que, más allá de que ciertamente fue una inversión de la federación, estuvo 15 días en España, 3 de ellos en Malta, hubo una inversión fuerte de por medio, se pudo aprovechar el tiempo completo de la fecha FIFA. Así es, bueno, nos están llamando a que hagamos un pequeño corte, pero lo vamos a hacer y vamos a entrar inmediatamente con lo que va a ser el fútbol nacional e inmediatamente vamos a conectar con el fútbol internacional. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Y seguimos con más de Teneo Sports por teneoradio.com y tenemos que empezar, por lo que les prometimos antes del corte, con nuestro fútbol nacional en su jornada número 16. Repasamos brevemente los resultados y lo que viene y un poco de lo que nos ha dejado esta jornada. Metropolitano se afianza en el tope de la tabla venciendo en condición de visitante a Deportivo Lara 2-1. Deportivo Táchira venció a Aragua 2-0. El gol de Antonio Uribe, Javi. Qué golazo. Al minuto ya 92 se la pica al portero Semidey, de alguna manera para que Deportivo Táchira todavía continúe en esa disputa de esos primeros puestos de la tabla que, como dijimos la semana pasada, ya se estaban achicando el espacio entre cada uno de los equipos en la tabla de posiciones. Estudiantes de Mérida venció 3-0 a la UCB. Goles de Díaz, Guaramato y de Armando Araque. Empate a 2 entre la Academia Puerto Cabello y Zulia. Y bueno, el día de hoy, Deportivo La Guaira contra Portuguesa a las 5 de la tarde. A las 7:15 de la noche se enfrentarán Zamora contra Monagas. Duelo súper interesante. Se enfrentan el segundo contra el tercero del fútbol. Y para terminar de repasar la jornada y hacer los comentarios, mañana a las 5 de la tarde Caracas contra Carabobo. Y a las 7:15 de la noche, también el día de mañana, el que finaliza la jornada, Hermanos Colmenares contra Mineros de Guayana. Sí, bueno, una de las novedades de lo que es esta segunda vuelta, como ya lo pudieron escuchar, es el tema de los horarios. Ahora se juega siempre 5 y 7:15. Se habló en algún punto de que fue una petición de los jugadores. Lamentablemente esto al público lo va a alejar un poco más del estadio, pero más allá de ese factor, una fecha que ha iniciado con algunas certezas ya no, Metropolitanos consolidado. También el tema de que en la parte baja de la tabla todavía hay un grupo de equipos que se empieza a descolgar. Ese empate entre Puerto Cabello y Zulia perjudicamos, pero más a Puerto Cabello, que estaba ganando 2-0. Le hacen 2 goles en el cierre y realmente pues se complica el panorama de estos 3 equipos en la zona baja de la tabla peleando por no descender. Y luego que ya algunos equipos han empezado ya a soltar los goles que han llegado de refuerzo. En algún caso pudo ser positivo, en otros casos no tanto. Lara, que es el que más se movía, ya hizo debutar a los jugadores. De hecho, se dio una situación muy peculiar, porque se enfrentó a Metropolitanos con Lara y Freddy Pico Vargas pasó de Lara a Metropolitanos, se debutó contra su equipo, el que lo formó, de hecho, en semanas consecutivas, en tema llamativo. Y lo otro es que, como bien apuntas, ese partido de Zamora y Monagas apunta muchísimo. En Barinas además se dan buenos partidos. Es una oportunidad clave para Zamora de meterse en la pelea por el campeonato. Veremos si la puede aprovechar como local. Va a ser el partido de la fecha, más allá de que ya jugaron Metropolitanos y Táchira, y también Caracas Carabobo es un partido importante. Así es. Y vamos a hacer la conexión inmediatamente con el fútbol internacional, porque esta semana se definen los últimos 2 cupos para Qatar 2022. Le hacemos el repaso. El día lunes 13 de junio, 2 de la tarde, hora de Venezuela. Aquí siempre reportamos horario de Venezuela. Perú contra Australia. Va a ser ese partido y que tuvo alrededor todo este tema al final de semana de lo que iba a ser el fallo de FIFA con respecto al caso de Byron Castillo. Finalmente, Ecuador se mantiene en la Copa del Mundo y al menos yo no llegué a ver ningún tipo de anuncio adicional. O sea, Byron Castillo no va a tener ningún tipo de restricción para poder ir con su selección al Mundial tampoco, ¿no? No, de hecho, Byron Castillo ayer vivió un día feliz, digamos. Está concentrado con Ecuador porque, bueno, en la mañana le dice a la FIFA, bueno, usted está habilitado para jugar, y en la tarde, porque faltaba esto para confirmar todo, el León de México lo ratificó como fichaje. Así que se va de Barcelona a jugar a México. Y lo otro es que Chile anunció su federación que va a apelar, pero me parece que ya es muy difícil que las cosas se reviertan. Claro. Viene la desestimación, van a intentar ir al TAS. El abogado dijo en la rueda de prensa, el abogado brasileño que trabaja para los chilenos, Carletzo, decía que tienen un plazo estimado hasta septiembre de seguir yendo hasta el TAS, pero me parece que va a ser muy difícil que cambie, ¿no? Si la FIFA hubiese preferido echar esto para atrás, para el repechaje, como bien apuntas, le ponen stand-by a Ecuador, suspende Byron Castillo. Nada de esto pasó, me parece que ya no hay vuelta atrás, al menos que ocurra algo extraordinario, que pienso que no va a ocurrir. Así que Perú, que ya viajó a Qatar, está concentrado en su partido y buscar contra Australia, que es un rival que no va a ser sencillo, pese a que, al menos personalmente, el partido de Emiratos con Australia me pareció un partido quizá de mucho nervio, ¿no? No fue un partido vistoso, lo ganó Australia en el final. Y ahora, bueno, el rival teóricamente que se esperaba va a ser el que va a tener Perú enfrente por ir a la Copa Mundial.
¿Y cómo vemos este partido, al menos en la previa? ¿Se ve tan favorito Perú o va a ser un partido más cerrado de lo que mucha gente podría esperar? Yo pienso que va a ser cerrado porque es partido único. Si fuese una serie de ida y vuelta, Perú hubiese tenido quizá ventaja porque hubiese incluso cerrado posiblemente de local. Al menos la llave quedó Australia contra Perú y que eso a veces sido así también en la práctica, ¿no? Y por ello uno entiende que en un partido de cancha única, con una preparación previa, la presión, además que cargan más selecciones, lo de Perú, bueno, es un país volcado hacia ellos como ocurrió hace 4 años. Uno entiende que ese es un factor que puede pesar, porque futbolísticamente hablando, hoy Perú está medio escalón arriba de Australia, pero lo tiene que demostrar en la cancha, tiene que demostrar que ya tiene la experiencia del Mundial previo, que esa base de jugadores sigue, que han llegado jugadores como la Padula a reforzar ese plantel. Veremos si lo puede matizar Perú en la cancha, si lo puede conseguir solventar en la práctica, contra un equipo de Australia que es muy joven, pero igualmente es un equipo que tiene un trabajo también atrás y veremos si lo puede manifestar en la cancha. Australia buscando mantenerse además, si no me equivoco, desde 2006 no ha faltado de la Copa del Mundo, así que Correcto. es una marca que intentará mantener una selección que ya es tradición en la Copa del Mundo. Ambos equipos vienen de ganar, Perú en amistoso, Australia con este partido ante la selección de los Emiratos Árabes Unidos que lo pone en esta última instancia previa al Mundial. Y el día martes, 14 de junio, Costa Rica va a jugar contra Nueva Zelanda también en Qatar, 2 de la tarde también hora de Venezuela. Nueva Zelanda con su máximo referente, el atacante Wood. Mucha gente, de hecho, Celso Borges hizo unas declaraciones bien interesantes porque dijo... Nueva Zelanda es más que un jugador, cuando se refería al tema de que era Wood, ¿no? Porque la prensa de Costa Rica ha dicho es Wood y 10 más. Y todos en Costa Rica, los que están en este caso con el proceso de Suárez y sobre todo en la selección han dicho, no, es un partido por un cupo al Mundial, no es un partido fácil. Y eso va a ser así. Están 50-50. Porque Costa Rica es un equipo que no tiene mucho gol. Nueva Zelanda es un equipo muy táctico. Es un equipo que corre, que se para bien. Y entonces, por lo tanto, es un partido muy cerrado. Uno, ciertamente, como latinoamericano, espera que Costa Rica haga el trabajo, pero no lo va a tener fácil. No es tan sencillo como parece. Y Costa Rica, además, que ha tenido que sufrir con el tema del COVID, con bajas por lesión. Juan Pablo Vargas viajó a última hora. No creo que juegue el partido. Entonces, es un equipo que llega también con ciertos cuestionamientos, pese a que en Liga de Naciones no se vio tan mal, pese a que con Panamá tuvo rotaciones, y por lo tanto tiene el enfoque en esto. Y bueno, para Costa Rica, como arrancó el premundial y como lo está terminando, es un milagro, porque empezó muy mal, que esté en la definición para la Copa del Mundo. Y bueno, como bien señalas, Perú de hecho tuvo la experiencia de jugar con Nueva Zelanda en un partido de carácter amistoso, una selección muy hermética Nueva Zelanda, muy cerrada, tiene las líneas muy cortas, por lo tanto no va a jugar tan libremente la selección de Costa Rica. Incluso yo me atrevería a decir que este partido va a ser más cerrado todavía que el del lunes. Tal cual, y posiblemente de 1 o 2 goles nada más, va a ser un tema de detalles muy precisos para definir el clasificado. Hay un portero de mucho peso también en Costa Rica que es Keylor Navas, seguro. Es una figura de referencia, así que lo tendrá bastante complicado Nueva Zelanda si desea marcar en el arco de los ticos. Y tenemos que irnos al resto de resultados del fútbol internacional porque hubo actividad a nivel de lo que es la UEFA Nations League y también lo que fue la CONCACAF Nations League. De la UEFA Nations League, ¿qué rescato? Bueno, el 7 de junio empate entre Alemania e Inglaterra. Luego el 8 de junio una goleada de escándalo de Bélgica ante Polonia, 6-1. Y Gales, que parece que solo quería clasificar al Mundial. De hecho, no hemos nombrado a Gales, ahora lo vamos a decir, aprovechando este espacio. Gales cae con Países Bajos 1-2. De hecho, perdió el partido previo también por UEFA Nations League ante la selección de Polonia. Correcto. Va a este partido con Ucrania, no es el partido más brillante de la selección de Gales. De hecho, creo que podemos coincidir en que se esperaba más de este equipo. Sí. El gol termina siendo un autogol de Yarmolenko y Gales al Mundial. Claro, pero, lo ganó con el corazón, con garra, con más que fútbol, ¿no? Y Genesis. Claro, que fue un partido extraordinario para el portero. Sí. Y bueno, y clasificó al Mundial. Ahora, dentro de la llave, Gales es el mejor equipo de la llave y pasa al Mundial. Lo que viene a puntas, estoy de acuerdo, no con las mejores formas, pero va a la Copa del Mundo. Y es verdad, ¿no? Es un equipo que estaba enfocado en este objetivo, que luego ya ha pasado, digamos, esta resaca, como se dice coloquialmente. Y veremos cómo lo puede enfrentar, porque en los próximos meses ya empieza la preparación en serio para la Copa Mundial. Así que, bueno, Gales en la Copa del Mundo, aunque en la Nations League no estaba nada bien. Así es. Y repasamos el resto de resultados antes de irnos a un pequeño corte para seguir con Teno Sports. El 9 de junio, Suiza cayó ante España 0-1. Portugal venció 2-0 a la República Checa también este día. Y el 10 de junio, empate entre Austria y Francia. Francia que no ha venido muy bien tampoco. No. Últimamente. Ha tenido algunas rotaciones, también es verdad, en cuanto a su alineación, pero no se ha mostrado bien. De hecho, es colista de grupo. Ajá. El grupo de Dinamarca es el que está marcando la hora, pese a que perdió con Croacia. Aquí otro comentario, no sé si lo quieren considerar jocoso o polémico, pero a eso se refería Mbappé, con que el fútbol sudamericano no estaba tan desarrollado y que en Europa hay mucha competitividad. Bueno, puede ser, ¿no? Eso es la Liga A, ¿no? Porque, claro, cuando les toca jugar con equipos del tercer y cuarto orden se ve la diferencia, pero por ahora la diferencia no se está dando porque de hecho lo que vemos en los números, las selecciones sudamericanas han jugado ya un poco más de 10 amistosos y han ganado la mayoría. Así es. 8 o 9 por lo menos de ellos.
Y finalizamos con el Dinamarca 0, Croacia 1. Me están llamando a corte, así que vamos a hacer un pequeño corte ya después de este bloque de fútbol internacional. Y cuando volvamos, pendientes. Venezolanos destacados en las grandes ligas, final de la NBA. Tenemos que hablar de Rubén Limardo y el equipo de esgrima en los Panamericanos de esgrima en Asunción, Paraguay. Y tenemos que hablar de el monstruo Naoya Inoue, que ganó su combate esta semana. Un pequeño corte y ya volvemos. Y volvemos con más de TNO Sports por tnoradio.com y ya empezamos con el resto de las disciplinas. Salimos del fútbol y tenemos que empezar con béisbol, ya que venezolanos destacados en las grandes ligas durante esta semana de cara a lo que ya va a ser la mitad de la temporada. Recuérdense que el Juego de Estrellas es el día 19 de julio, de hecho ya vamos a hacer algún comentario de eso con un jugador en particular, pero empezamos con lo que ha estado sucediendo y quienes han estado súper destacados esta semana en grandes ligas y tengo que empezar por Luis Arraez. Definitivamente difícil de ignorar, promedio de 360, todos estos números actualizados al programa del día de hoy. Promedio de bateo 360, porcentaje de slugging 423, ha conectado 63 hits, 5 dobles y 2 cuadrangulares. Dato curioso, de ese segundo cuadrangular lo pegó el día jueves pasado ante uno de los mejores equipos de las grandes ligas hoy por hoy, que son los Yankees, y se lo pegó a Gerrit Cole. O sea, eligió un gran momento Luis Arraez, líder bate de lo que son todas las grandes ligas. Un juego que finalmente terminaron ganando el conjunto de los Yankees 10 carreras por 7, pero en donde Arraez no deslució. De hecho, los mellizos de Minnesota, al sol de hoy, líderes de la división central de la Liga Americana. Y en algún punto de forma sorpresiva, ¿no? No se esperaba que este equipo estuviese en esa cima de la división. Y lo otro es que ha sido una progresión en las últimas 2 semanas, por lo menos importantes para él. Como ya decías, el tema de que ahora es líder bate de las mayores. Como tal, una regularidad. Tuvo partidos esta semana de 4-4, por ejemplo. O sea, le fue muy bien en la semana. Y eso en los nombres propios. Y bueno, veremos si aparece allí en la boleta para los Juegos de Estrellas. Veremos. Sería interesante. Y luego quiero hablar también de Ronald Acuña. Fue un regreso de una lesión bastante larga para Ronald Acuña. Ha jugado solamente 30 juegos en esta temporada, en la actual temporada de las Grandes Ligas, pero tiene números bastante interesantes para lo poco que ha jugado. 319 de averaje, 522 de slugging, 36 hits, 8 dobletes y 5 cuadrangulares. Y parece que no para este tema la polémica que han querido crear de que es tan difícil de tratar a Acuña en todo sentido. Es un buen bateador, es veloz. Entonces, lo que hacen, tiene poder, además, siendo prácticamente un primer bate, a veces jugando como bateador designado y no siempre alineado porque lo están cuidando mucho el conjunto de Atlanta. Pero el pasado jueves recibió su 5º pelotazo de la temporada en 30 juegos. Atentos, no está nada fácil decir eso. Por parte del pitcher abridor de los Piratas de Pittsburgh, JT Brubaker. Y se vio, fue el primer lanzamiento del turno, se vio súper descarado, de hecho, que básicamente no quería enfrentar a Acuña y en lugar de darle un boleto intencional lo golpean. Esa es la única manera de tratar con Acuña. Pareciera, ¿no? Porque de hecho estamos hablando de que regresó hace pocas semanas de la lesión como tal y en partidos puntuales ha desplegado el poder. O sea, ha sido un jugador que si le dan la oportunidad no va a dejarla pasar. Es un prodigio de la naturaleza, Ronald Acuña, porque regresa tan rápido de una lesión y puede tener la oportunidad de rápidamente empezar a batear como lo está haciendo. Atención, ¿no? Y lo que dices es muy cierto de que Atlanta lo está cuidando, ¿no? Es un detalle muy peculiar porque en un momento dado, el año pasado, Acuña hizo falta y después no, porque bueno, Atlanta llega hasta la Serie Mundial y todo lo que ya sabemos. Entonces, veremos cómo lo manejan este año porque por ahora es un jugador que no está jugando todos los días, que está apareciendo esporádicamente, pero cada vez que tiene la oportunidad lo está haciendo muy bien. Y en líneas generales el conjunto de Atlanta pues ha tenido una buena temporada, pero ha encontrado a un rival muy difícil de división que son los Mets de Nueva York, también uno de los mejores equipos de la liga, en la división este de la Liga Nacional, lo lideran, los Bravos están en el segundo puesto. ¿Y por qué hablaba yo del Juego de Estrellas? Porque ahora viene un nombre que ya todos conocemos, que es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera en esta temporada, un promedio de 297, ahí casi en los 300 puntos, slugging de 383, 52 hits, 6 dobles y 3 cuadrangulares para Miguel Cabrera. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque ahorita estamos en la etapa del Juego de las Estrellas que la votación es de la afición. Claro. Estamos en esta primera etapa donde son los aficionados los que votan por sus jugadores favoritos y Miguel Cabrera pareciera que tiene una pinta importante de poder llegar a este Juego de las Estrellas de repente como una especie de premio a su carrera. Realmente, ¿no? Y decirle, mira, te regalamos esta presencia del Juego de las Estrellas.
porque por los logros en tu carrera, porque eres un próximo Salón de la Fama, que todo el mundo lo dice. Vamos a ver si finalmente se da el caso con Miguel Cabrera. ¿Qué expectativas podemos tener de verlo en el Juego de las Estrellas? Son reales, porque de hecho en algún punto dentro del equipo de Detroit como tal ha sido de los mejores. Pese a que no ha estado tampoco todo el tiempo, porque en algún momento también, por un tema ya de la forma en que está planificado este equipo, no juega todos los partidos, ya por su edad, también por como lo están utilizando en algún punto, se llegó a plantear, recordarás a inicio de año que iba a ser designado, finalmente también ha tenido un jugador de posición, no ha sido solamente designado, y por lo tanto uno entiende que tiene las posibilidades, no solamente estando de acuerdo en lo que dices de que es un reconocimiento que la afición en Estados Unidos y aquí en Venezuela también, que puede votar online, le van a dar, uno entiende que también su producción ha sido de Juego de Estrellas, para estar por lo menos considerado, no seguramente para ser abridor en el Juego de Estrellas, pero sí para estar considerado como uno de los convocables. Así es. Bueno, importante decir que la alineación titular para el Juego de las Estrellas es una elección netamente de fanáticos, pero luego lo que son los lanzadores y las reservas ya dependen de votos de jugadores y de lo que es y lo que es la asociación de veteranos, si no me equivoco. Sí, y también al final ya los cupos restantes comisionados. Comisionado, sí. Más bien, disculpen, aclaro, exactamente, de comisionado. Así que vamos a ver finalmente en qué termina esto para Miguel Cabrera. Cambiamos de disciplina y nos vamos a la NBA. Porque el día de ayer, en la noche, pues fue el cuarto juego de esta serie final que está increíblemente emocionante. De hecho, los últimos dos juegos no han sido exactamente iguales, porque en uno ganó Boston en el juego 3 y el otro ganaron los Warriors, pero más allá de eso, en cuanto al tema de la definición de los partidos en el último cuarto, el último parcial de estos dos últimos juegos de esta final de la NBA han sido los definitorios para ver qué equipo se queda con la victoria. Ahora en un rato vamos a ver lo que son las imágenes del juego número 3. Vamos a hacer el repaso brevemente de ambos juegos. Los Celtics ganaron 116-100 en este juego número 3. Otra vez una actuación magnífica del conjunto de Boston a lo que es el nivel colectivo. Tatum con 26 puntos, Jaylen Brown con 27. De hecho, Jaylen Brown bastante presente no solo en el marcador, sino gestando jugadas claves, como justamente, miren, hablamos y ya las imágenes nos están dando la razón. Aquí Jaylen Brown teniendo pues tanto los puntos en la llave como lanzando desde la línea de 3 puntos, y por supuesto aquí un Jason Tatum que no puede faltar. ¿Y quién reaccionaba por el conjunto de Golden State? Pues el de siempre, Stephen Curry, que empezó a lanzar también desde la línea de 3 puntos. Aquí una clavada groserísima de Jaylen Brown, ya van a ver, con un Draymond Green que no quiso saltar porque iba a cometer la infracción, básicamente. Claro. Aquí pueden ver ya cómo reaccionaba Golden State. Lo hace ver tan fácil Stephen Curry. Aquí una falta que le hace a Al Horford, y van a ver que el triple va a entrar, y de paso la falta para el punto extra. Es indetenible Stephen Curry, y cuando es indetenible parece que Golden State es cuando mejor se ve. Seguro, y además ya tomó su mejor forma dentro de la serie, porque no ha iniciado quizás con el pie derecho a la serie, tuvo sus momentos de altas y bajas, pero hoy por hoy es un gol determinante y está intentando conducir al resto de los compañeros, porque quizás, sobre todo en el cuarto, cuando repasemos el cuarto partido, se habla de la figura excluyente de Curry con los números, con lo que produjo, con lo que también dio en cuanto al juego, pero el resto de equipo poco a poco le empieza a acompañar. Eso puede ser diferencial en los dos partidos, al menos, que quedan en la serie. Así es. En este tercer juego, Curry encestó 31 puntos, Thompson lo apoyó con 25, Andrew Wiggins también se hizo bastante presente con 18 puntos, aunque no fue el mejor partido de Jordan Poole. A veces se apoya mucho también en Jordan Poole el conjunto de los Warriors, y ha estado un poco más modesto con el tema del aporte ofensivo. Pasemos al cuarto encuentro. Eso fue el día de ayer. En la noche los Celtics cayeron 97-107 ante los Warriors, pero fue una actuación providencial de Stephen Curry. Seguro. 43 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. Y si te pones a ver el resto de hecho, a mí me parece muy curioso, te pones a ver el resto de los números, tanto el resto de sus compañeros de equipo como de los Boston Celtics, y te encuentras un desequilibrio enorme, porque en los Celtics, otra vez, 23 puntos para Tatum, 21 para Brown, Smart con 18, esta vez Derrick White desde la banca aportó 16, no había estado tan activo en el juego número 3, y un Robert Williams tercero que capturó 12 rebotes. De hecho, solamente por encima de él, Andrew Wiggins en los Warriors, que capturó 16. Básicamente se ve un rebote en el juego, era uno u otro jugador. Tal cual. Y eso ejemplifica muchísimo la labor colectiva de Boston, ¿no? Porque de hecho también en este partido, bueno, en el tercero más que en el cuarto, Horford no tuvo su mejor partido. Correcto. Y no se notó en el caso de los Celtics. Y entonces, por lo tanto, la labor colectiva termina siendo importante para el conjunto de Boston, pero de hecho los números de ayer de Curry fueron de récord en finales. Sí. Y definitivamente vamos a ver un final bastante interesante. Fuera de cámara y fuera de micrófono, tú me hacías un comentario muy interesante y quiero que lo comentes también. Sí, y tiene que ver, Juan, con la actitud de derrotista de Boston ayer en las declaraciones de varios de ellos, luego del partido contra el conjunto de los Warriors, cuando decían que les iba a ser muy difícil poder levantar la serie ya en condición de visitante en San Francisco, en el estadio Golden State, en su gimnasio. Y es llamativo porque si la serie ha estado partido a partido,
si los partidos han sido tan cambiantes, momentos en que hubo ventajas o inclusive rachas de puntos increíbles de 12 o más puntos de seguidilla para algún equipo u otro, uno entiende que Boston esté fuera de la pelea. Es verdad que la oportunidad que tenía en el Garden de quedarse con la ventaja en la serie la deja pasar, pero uno entiende que no está muerto el conjunto de Boston. Pero la actitud ayer quizá era con todavía la decepción de estos jugadores en sus declaraciones que han rebotado en todo el mundo por diferentes agencias. La actitud era de, parece que la serie se nos acabó aquí. Y yo creo que no creo que haya terminado la serie. Warriors sigue siendo el favorito, pero están partido a partido. Así es, ¿no? Y hasta ahora garantizado el juego número 6 al menos. Al menos. El juego número 5 va a ser el día lunes. De hecho, tú hacías el comentario la semana pasada de que ahora tenemos cierta distancia entre juego y otro. Bueno, la emoción se mantiene todavía pese a esto, ¿no? Y yo digo, oye, qué bonito hubiese sido ver un domingo por la noche NBA, ¿no? Claro. Pero ni siquiera se pensó en esto. El juego número 5 va a ser el día lunes a las 9 de la noche. Este juego número 5 de la final de la NBA. Podemos mandar a un pequeño corte para poder terminar con el programa del día de hoy, ya que tenemos pendiente boxeo con Naoya Inoue, y tenemos pendiente también lo que es el tema de Rubén Limardo y el equipo de esgrima que están allá en los Panamericanos, o que ganaron la medalla de oro allá en los Panamericanos de esgrima en Asunción, Paraguay. Y un pequeño comentario de Fórmula 1 porque la pole position ya sabemos quién la ganó, y mañana hay carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pequeño corte y ya volvemos. Y seguimos con más de Teneo Sports por teneoradio.com, y tenemos que mostrarles una entrevista, un contacto muy especial que hicimos con el señor Franier Páez, director general de la Fiesta del Golf, y donde nos habló de lo que es el torneo Major de golf de la ciudad de Caracas. De vuelta con más de Teneo Sports por acá por Teneo Radio, y tenemos que hacer una conexión muy especial con el señor Franier Páez, director general de la Fiesta del Golf, para preguntarle sobre el torneo Major de Caracas. Señor Franier, ¿cómo está? Bienvenido a Teneo Sports por teneoradio.com. Hola Juan Miguel, ¿cómo te va? Gusto saludarte, un placer. Saludo desde Brasilia. Ajá, desde Brasilia, una ciudad que conozco, por cierto. Muy linda, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No, espectacular, una ciudad organizada, de hecho se nota. Fui en aquel momento, esto es una anécdota aparte, pero fui para la Copa Confederaciones de la FIFA del 2013 y fue una experiencia maravillosa. El Estadio Nacional, aquí mismo, muy cerquita. ¡Wow! Bueno, señor Franier, coméntenos acerca de lo que ha sido este torneo Major de golf de la ciudad de Caracas. Así es, bueno, el torneo comenzó el día de ayer. Es un torneo que hacemos junto a la Federación Venezolana de Golf. Nuestro equipo de trabajo está ya, laborando arduamente para brindar la mejor experiencia a los jugadores. Tenemos jugadores de todo el país y compiten en todas las categorías amateur. Ayer comenzó la primera ronda para los jugadores de campeonato, primera, y los jugadores de cuarta y quinta categoría. Hoy compiten todas las categorías, y es el segundo día para la categoría que acabo de comenzar. Es un torneo que, como dije, reúne lo más granado del golf amateur venezolano, y da puntos para el ranking mundial amateur y para el escalafón nacional FBS. Y tengo entendido también que las personas que queden en las primeras posiciones de este torneo van a estar participando en el abierto de golf de Venezuela, ¿no? Bueno, sí, fíjate, cada torneo mayor da una cantidad de puntos, da más puntos que el resto del torneo. Da una cantidad de puntos que permiten a los jugadores posicionarse dentro del escalafón nacional. El torneo, el abierto de Venezuela, es el torneo más grande del país, y se juega el año que viene, en el mes de mayo, ya en Guataparo, va a ser la sede. Los primeros, lógicamente, que estén punteando el ranking para cuando se haga el corte, que es en el mes de enero del año que viene, pues pasan directamente a lo que va a ser
hacer este evento tan preciado por todos los golfistas. Bueno, señor Fragner, y quiero finalizar con usted dándole o invitándolo una vez más a que tenga la cámara y los micrófonos aquí en TNO Radio para que haga una invitación a toda la gente que es fanática del golf, a las personas que de repente no pudieron participar en este torneo, en esta oportunidad, que estén pendientes de los próximos torneos, invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales también. Claro, muchísimas gracias. Bueno, particularmente quiero agradecer el apoyo de TNO Radio, siempre he estado muy pendiente de seguir nuestros torneos. Este es nuestro tercer torneo mayor. Comenzamos en Maracaibo, luego fue Barquisimeto, ahora Caracas. El próximo torneo mayor va a ser en Puerto La Cruz, en el Country Club de Puerto La Cruz. Okay. Una cancha de 18 hoyos que gracias al arduo trabajo de la gente de allá, de su directiva y de sus socios, ha sido recuperado, si se quiere. Y pues nada, vamos a aprovechar la oportunidad de primero darles el espaldarazo llevando nuestro torneo para allá, y también bueno, nos da la oportunidad de conocerla. Yo particularmente no la conozco, así que pues nada, vamos a tener esta oportunidad, y eso va a ser, con el favor de Dios, a finales de julio o principios de agosto, por allí vamos a estar. Y luego tenemos el torneo nuestro, el internacional, que va a ser en Punta Cana, del 10 al 17. Ya tenemos 70 personas inscritas en este torneo. Se va a jugar en Punta Espada y en la cancha de la Rock. Y pues nada, también lo vendemos como un torneo vacacional, si se quiere, toda una semana, y es para el disfrute de la familia. Excelente, bueno, y la invitación a que lo sigan en @lafiestadelgolf por Instagram, y por supuesto TNO Radio va a decir presente en lo que va a ser este final de lo que es este torneo mayor de Caracas. Mañana es la final allá en el Junco y espero puedan asistir. El Junco es una cancha espectacular, muy bonita, apenas 25 minutos de Caracas. Ustedes no se lo creen cuando están allá montados. Ahí hay ciertos hoyos donde los aprecias desde arriba la unión del sol con del cielo y el mar, y el contraste con el verde de algún green o fairway. Bueno, aquello da una sensación indescriptible. De verdad que los invito. Y jugar al golf no es para millonarios, por favor. Atrévanse a hacerlo. Es más barato que jugar bowling, te lo digo. Bueno, importante el dato que nos están lanzando por acá al final de este contacto con el señor Fragner. Muchísimas gracias, señor Fragner, por el contacto, y pendientes entonces de lo que va a ser esta recta final del torneo mayor de Caracas. Y llegamos a la parte final de esta edición, de este séptimo programa de TNO Sports por tnoradio.com. Gracias por quedarse hasta acá con nosotros, y vamos a hablar de Rubén Limardo y del equipo de esgrima que están o que estuvieron aquí disputando lo que fue el encuentro de la medalla de oro por equipos, venciendo al equipo de Colombia 31-32. Medalla de oro para este equipo venezolano en el campeonato panamericano de esgrima, y Rubén Limardo a nivel personal, a nivel individual, ya llega a 10 medallas a 10 medallas en total. Ojo, estas no son solo las doradas. 10 medallas en total en este campeonato panamericano de esgrima para Rubén Limardo, que está teniendo un año 2022 bastante interesante. Sí, claro, porque obtuvo también logros importantes en cuanto al circuito mundial como tal. Y de cara a 2024, esto habla de que está en buena forma. Y también resaltar el tema que decías de equipo, ¿no? Porque es importante también que el equipo pueda optar a llegar a las competencias del ciclo como tal en buena forma, y que pueda tener la aspiración de incluir la mayor cantidad de atletas posible, pensando en los panamericanos y sobre todo en la cita olímpica, que es el punto final. Pero pensando en los panamericanos de Chile, me parece que es un paso importante haberlo hecho en la competición como tal de este año. Así es, así que no queríamos dejar de decirlo, porque ya nos salimos de las disciplinas que normalmente ya los que nos siguen semana a semana saben. Pues también destacar la actuación de atletas venezolanos dentro de otras disciplinas que no sean fútbol, baloncesto, béisbol, como es lo usual dentro de este espacio. Y tenemos que hablar de boxeo, porque el monstruo, aquí les tengo una anécdota, bueno, una anécdota no, una curiosidad. El apodo de él es el monstruo. En japonés, les dejo, ¿cómo se dice? Es Bakkemon.
El monstruo Naoya Inoue destruyó apenas en el segundo round a Nonito Donaire y unificó los títulos peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. Un combate que no se pareció en nada a lo que fue su primer enfrentamiento en 2019, ya que en esta pelea se decidió por las tarjetas y fue una decisión unánime favorable al japonés, pero esta fue totalmente distinta y apenas en el segundo round, ojo, castigaron a Inoue. Esto es algo que la gente dirá, bueno, pero si se acabó en el segundo round por nocaut, Donaire entonces no le puso resistencia, nada que ver, hizo sangrar a Inoue y por momentos lo hizo peligrar durante este combate, pero finalmente termina siendo el japonés el que mejora su récord a 23 victorias, sin derrotas, invicto totalmente, 20 knockouts en estas 23 victorias en su carrera, y ya se mete en las discusiones, evidentemente, del tema del mejor libra por libra, o que ya está siendo considerado uno de los 5 mejores libra por libra en el mundo del boxeo. De hecho, la revista The Ring, la prestigiosa revista The Ring, ya lo considera el número 1 como libra por libra, y medios como ESPN ya lo ponen como el número 2 mejor libra por libra. Todavía hay unos que dicen, está entre los 5 mejores y no se atreven a decir en qué lugar exactamente está. Porque, por ejemplo, en la discusión entrarían Errol Spence, por ejemplo, y otros peleadores súper destacados de la actualidad. Así que bastante importante lo que sigue logrando Inoue, que es un espectáculo verlo pelear. Si no han visto las peleas de Naoya Inoue, pendientes de este gran boxeador en la categoría de peso gallo. Y queremos finalizar esta edición de TNO Sports el día de hoy diciéndoles que Leclerc ganó la pole position hoy del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, y mañana, pendientes de la carrera, para los fanáticos de esta disciplina, la carrera será a las 7 de la mañana. Otro domingo que se presta para muchísimo deporte, ¿no? Tal cual, porque aparte de la Fórmula 1, lo que sigue este enfrentamiento entre las 2-3 principales escuderías, también recordemos lo que apuntábamos en el primer bloque, la final del Maurice Revelo, que va a ser a mediodía. Correcto. Siguen también más partidos en la UEFA Nations League, sigue la fecha FIFA como tal, así que mucha actividad para el fin de semana. Ya decía, no, echar en menos quizás el final de NBA, pero de resto. De hecho, también mañana es la última etapa ya de la Dauphiné Libéré, que es la última gran carrera quizá antes del Tour de Francia. Correcto. También la última etapa en la Vuelta a Colombia, la principal carrera ciclística en Latinoamérica. Así que hay mucha para compartir, para revisar durante el día domingo. Así es, y sobre todo si son fanáticos de muchos deportes, claro, ¿no? Que no solamente ven un deporte en particular, sino que también están pendientes en líneas generales de lo que es el mundo deportivo. Y de esta manera tenemos que despedir esta edición de TNO Sports por TNO Radio. Gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, nuestro operador técnico con otro gran trabajo el día de hoy, Ángel Bravo, y nuestro gran estreno del día de hoy, el asistente de producción Roberts Alcubilla. Muy probablemente lo vean por ahí de repente en alguna cámara y en algún momento lo vean participando, así que lo voy asomando, ya que queremos también saber qué opina y qué opina de varios temas de acá del mundo del deporte. Javi, muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado durante esta hora de información, de análisis y de opinión deportiva. No, igualmente gracias a ti, Juan, y la invitación, bueno, @TNO Sports. Así es, claro, que nos sigan en @TNO Sports, por supuesto, porque aparte de que les vamos a asomar el contenido que va a venir para el programa, pues también verán videos divertidos de nosotros durante los segmentos, de aspectos destacados, predicciones que se terminaron dando. De hecho, yo por ahí estuve compartiendo varias veces de cosas que iban a suceder y he acertado, aunque las cosas que no he acertado no las he puesto, así que ahí estoy pecando de blupero, ¿no? Tengo que empezar a colocar también cuando no he acertado. En la final de la Champions tuve un pelón, que iba a ser una final de muchos goles, que iba a llegar a penales. No fue nada que ver, fue un partido cerrado, como lo dijo el señor Javier Rivera. Yo fallé, disculpa, yo fallé en el ganador. Ajá, pero por lo menos en el tipo de partido sí acertaste. Claro. Hagan deporte, cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene para el 8º programa de TNO Sports aquí en tnoradio.com. Chao, chao.